Bien, buenas noches a todos. Yo voy a dar el tema de epilepsia. Para comenzar, tenemos que definir la epilepsia. Y para esto se ha dado un trabajo en el cual desde 1981 se trató de definir la epilepsia. Ha habido varios consensos y hay un artículo oficial que es el de la ILAE, donde presenta pues un artículo que prácticamente el 2005 ya nos puede mostrar la parte de las 8 hojas de este artículo, donde pues define, perdón, hay un eco, donde define la parte de la epilepsia y nos deja varios puntos. Y también hay que aclararlos para que sea muy importante. Empezamos con la definición, que es una enfermedad cerebral en la cual se define por cualquiera de estos 3 puntos. Primero, al menos 2 crisis no provocadas con mayor de 24 horas de separación. Para decir esto, una crisis no provocada, ahí está en rojito, tenemos que pensar primeramente en que implica una ausencia de un factor temporal o reversible que reduzca el umbral y provoca una crisis en ese momento. Como ejemplo, vamos a tomar lo que es a un paciente con hipoglicemia. Vamos a tener muy en cuenta que la epilepsia se presenta bajo 2 partes. Una, que es la enfermedad como tal, y la otra, que es como parte de la sintomatología de una enfermedad. Si es parte de la sintomatología de una enfermedad, como por ejemplo la hipoglicemia, entonces es un factor que es temporal o reversible. Si es así, entonces estamos hablando ante un factor provocado. A cambio, si por ejemplo es un tumor o es algo, un ictus, o bueno, muchos ejemplos son no provocados. Entonces, el primer punto, 2 crisis no provocados, estamos hablando de epilepsia. Como segundo punto, pues, una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo de recurrencia, por lo menos un 60%. Otra vez, hay que ir hacia el artículo para ver que el riesgo general de recurrencia no es tan fácil así que se diga, porque tenemos que calcular que sea al menos 60%. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que tener un factor, el ictus, un daño estructural, más un electroencefalograma de características epileptiformes. Y recién ahí podemos decir que estaríamos ante un paciente epiléptico, ¿ya? Pero esto, como les dije, no es tan fácil. Generalmente lo que hacen los neurólogos es irse hacia el primer punto y esperar una segunda crisis. Y una vez ahí ya se puede decir que el paciente ya tiene epilepsia. Es lo que generalmente se hace. Como tercer punto es el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Y esto pues que enmarca ciertas características, ciertos puntos muy característicos de enfermedades que la vamos a ir viendo. Bien. En la fisiopatología tenemos el cerebro, toda esta masa cerebral que sabemos que tiene interconexiones neuronales. En estas interconexiones neuronales pues se generan potenciales de acción. Al crearse estos potenciales de acción, pues puede generar, como sabemos, las conexiones neuronales, pero en la parte de la epilepsia, pues hay una alteración a este nivel y puede darse de la siguiente manera. Tenemos el axón, que sabemos que en el estado de reposo, en la parte interior del axón es negativo y en la parte externa positivo. Cuando se despolariza, pues pasa a ser positivo y la parte externa negativa. Ya es así como sigue la corriente eléctrica hasta llegar a la sinapsis. En la sinapsis tenemos aquí Lo siento, ¿sí? el doc se salió. Sí, se salió. Así. Ya. No sé por qué se cayó la... ¿puedes repetir, por favor? No te escuché, se me ¿Desde dónde, cayó. doctor?
A ver, dale antes, desde ahí. Ya, perfecto. Hay que tener muy en claro esto de la definición. En la parte de la definición, porque podemos hacer que el paciente, por ejemplo, un piloto, podemos quitarle prácticamente la licencia para manejar el avión. Entonces tenemos que tener muy en cuenta si el paciente tiene la enfermedad de epilepsia o simplemente es parte de una sintomatología. Y para eso, pues están estos 3 puntos. En estos 3 puntos tenemos que, como primer punto, nos dice al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Al decirnos no provocadas, entonces tenemos que pensar en ciertos factores que son temporales y son reversibles, y además que reduzca el umbral y provoque una crisis en ese momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo así, la hipoglicemia, que puede causarnos crisis epilépticas. Pero, por ejemplo, que esos son factores provocados. Un factor no provocado sería un tumor cerebral, que al crear ese tejido de cicatrización, se vuelve un poco epileptogénico, en el cual genera esas potenciales de acción y se puede decir que el paciente está como paciente epiléptico. Como segundo punto, tiene que haber una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante al menos durante los 10 siguientes años, similar al riesgo general de recurrencia. Cuando pensamos en general, este riesgo general de recurrencia, aquí nos dice que al menos tiene que ser de 60%, pues no es tan fácil, porque el paciente generalmente tiene que presentarse el daño, la patología, en este caso, por ejemplo, aquí el ictus, un daño estructural más el electroencefalograma epileptiforme, en el cual ahí nos puede garantizar que está por encima del 60% en el riesgo de recurrencia. Pero como les digo, no es tan fácil. Generalmente los neurólogos se van al primer punto, esperan que haya una segunda crisis y ahí ya se puede diagnosticar como paciente epiléptico. Y el tercer punto, pues un diagnóstico de síndrome de epilepsia, pues que ya marca ciertas características, ciertos puntos que lo vamos a ir viendo después. Bien. También vamos a ponerlo así bien claro. Por ejemplo, hay un paciente que mira la cámara de un celular y le sacan foto. Estamos ahí un montón de personas. Sacan foto y el paciente empieza a convulsionar. Los demás no convulsionan, pero ¿qué ha pasado acá? Entonces, aquí se presenta una circunstancia en la cual está en el límite de la provocación. Y este podría desencadenar una crisis, mientras que no lo haría una persona que no presentara esta predisposición. En ese caso, también estamos ante un paciente epiléptico y entraría como no provocado. En la fisiopatología tenemos la masa encefálica, en el cual sabemos que hay las redes neuronales que se comunican a través de potenciales de acción. En la parte de la epilepsia hay un descontrol, un desbalance en los potenciales de acción. ¿Cómo se generan? Pues tenemos aquí los axones y sabemos que la parte interior está en estado de reposo, es negativo, y afuera es positivo. Cuando ya se despolarizan, pues pasa a ser positivo porque entran. Hay una comunicación, hay un transporte de sodio y potasio. Aquí se vuelve positivo y entonces se va despolarizando la membrana del axón. Llega hasta las terminales sinápticas. Aquí se encuentran unos neurotransmisores, hay excitatorios e inhibitorios. Excitatorios, el glutamato, y inhibitorio, el GABA. El glutamato, al llegar el potencial de acción, pues se fusionan las membranas, se liberan el glutamato y se unen a estos receptores, NMDA y el AMPA, especialmente el NMDA, en el cual aquí se abren los canales de sodio y calcio y se despolariza así, de esta manera, la neurona postsináptica. A cambio, en la parte inhibitoria tenemos el GABA, que se une al receptor GABA-A, se abren los canales de cloro, entra el cloro y se inhibe esta neurona. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Hay un desbalance
en el sistema excitador respecto al sistema inhibidor. Bien, tenemos aquí una crisis epiléptica, que es una descarga paroxística hipersincrónica de las neuronas de la corteza cerebral, que se manifiesta con signos y síntomas. Y tenemos una crisis convulsiva, que es prácticamente una crisis epiléptica, que denota activación de la corteza motora. Entonces, para tenerlo así bien claro, una crisis convulsiva es una crisis epiléptica. Y una crisis epiléptica no siempre es una crisis convulsiva, porque una crisis convulsiva es cuando afecta la corteza motora y es como cuando vemos en las películas o los que han visto alguna vez, empieza a convulsionar el paciente. A cambio, la crisis epiléptica puede ser no solamente motora, sino sensitiva, psíquica o vegetativa. Para tenerlo muy en cuenta, entonces aquí la clasificación de las epilepsias, que pueden ser dos principalmente. Vamos a ponerlo así, dos. Focal y generalizada. Cuando no tenemos algunos datos de la función cerebral, pasamos a decir que es de origen desconocido. La focal hay que tener en cuenta que puede llegar a ser generalizada. ¿Cuándo es focal? Cuando hay un punto específico del cerebro y este solamente está afectado en ese lugar. Generalizada, pues cuando pasa a ser de los hemisferios, en ambos hemisferios del cerebro, y es generalizada, como su nombre lo dice. En la focal lo vamos a dividir con o sin alteración de la conciencia. Y la generalizada va a dividir en convulsivas y no convulsivas. En las no convulsivas, como ya les he dicho, que es la parte motora, cuando es convulsión, en las no convulsivas, entonces hay atonía, y lo que es característico de estas no convulsivas, que es la de ausencia. Cuando pensamos en no convulsivas y es generalizada, tenemos lo que se nos tiene que venir a la cabeza es ausencia, que puede ser típica o atípica. Y las convulsivas, la parte motora, pues aquí tenemos esto, que vamos a ir explicándolas. Tenemos la focal, tenemos el cerebro, tenemos que pueden ser motoras, sensitivas, psíquicas, autonómicas, dependiendo del área donde afecte. Si es motora, por ejemplo, tenemos aquí la parte del prerolándica, donde ya sabemos que manejan la corteza motora, tenemos aquí diferentes puntos, y si digamos afecta la parte de la mano, y entonces, como ya sabemos que las vías son contralaterales, entonces hay afección del lado derecho, digamos si es de la corteza derecha, entonces hay afección del lado izquierdo, de la mano. Esta es la parte motora. En la parte sensitiva tenemos que también, obviamente, dependiendo del lugar del cerebro, de la corteza, por ejemplo, si es occipital, puede afectarnos la parte de la visión. Si es temporal, pues la parte del gusto, del olfato, de la audición. Si es parietal, la parte del gusto, del sentido táctil también. Entonces, ahí dependiendo del área donde afecte. Si es psíquica, tenemos aquí alteraciones cognitivas y también pensamientos anormales. Si es autonómica, pues aquí el paciente genera movimientos que son innecesarios, que son como por ejemplo de la masticación, el chupeteo, que vamos a ir viéndolos en videos. Entonces aquí tenemos la crisis focal con o sin alteración de conciencia. Muy en cuenta que tenemos que dividirlos así. Tenemos aquí un paciente. Vamos a explicarlo. Este es con alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque solamente presenta un tip. Un pequeño, podemos ver ahí movimientos de la boca que pueden ser como autonómicos y son segundos. En este caso, generalmente son más largos. Y ahí el paciente, como podemos ver, no tenía ni idea de lo que le ha pasado prácticamente. Aquí podemos ver sin alteración de la conciencia. Aquí podemos ver al paciente, el cual está haciendo un acto, y también movimientos de la mano, pero vamos a ver los movimientos autonómicos que presenta la boca, así como chupeteos. Y ahorita le va a venir el médico y le va a acercar la linterna
y él va a responder a ese estímulo. Vean. Abre el ojo y entonces se puede decir que está consciente. Entonces, vemos ahí la alteración focal con y sin alteración de la conciencia. Importante para dividirlas. Bien. Tenemos que tener en cuenta esto, que es la generalizada, como hemos dicho, convulsivas y no convulsivas. Cuando no son convulsivas, no son motoras. Pero aquí les he dicho que hay una crisis de ausencia, que se puede, que fácilmente se pueden distinguir con la parte de la alteración de la conciencia. Pero tenemos que saberlas bien. ¿Cuál es cuál? Bien. En la focal con alteración de la conciencia, y aquí tenemos la generalizada de la ausencia, ¿no? La generalizada no convulsiva. Primero, los síntomas antes de las crisis epilépticas, los promonitorios, que son en el focal, sí se presenta. Esto quiere decir que el paciente tiene una sensación ya antes de recibir la crisis, antes de tener una crisis. A cambio, en la ausencia, no. Vamos a ponerlo así para que sea mucho más simple. En el focal es más grave, es de mayor duración. Y en la ausencia, menos grave y de menor duración. En el de edad se presenta en todas las edades, pero característicamente en el focal, en adultos. Y en el de ausencia, en niños. La duración, como les he dicho, de mayor duración, en el focal, es de minutos. Y en de ausencia, pues, en segundos. Vamos a ver un video bien, donde se explica bien esta parte. La cantidad, como este es más grave, vamos a decir que es de menos, por lo menos 1 a 2 ataques por día. Y en el de ausencia, pues, muchos ataques diarios, ¿no? Que pueden ser hasta 200. Los automatismos, aquí el paciente, que son los movimientos que hemos visto, aquí se presenta y es florido. A cambio, en el de ausencia, no, son escasos. El postictal, que es cuando es después de la crisis, aquí es sintomático y aquí en la ausencia, pues, es asintomático. El electroencefalograma, como ya sabemos, aquí es focal y aquí es generalizado. Y aquí es patognomónico en esta crisis de ausencia porque tenemos que en el electroencefalograma tenemos una punta y una onda lenta. Una punta, una onda lenta. Y así. Y esto en un segundo. Esto son 3 Hz. Y para no olvidarnos, podemos pensar que son monjas. Monjas que están orando. ¿Sí? Entonces, este es el de ausencia. Bien. ¿Cuál es? Creo que es pluma. Bueno, ahí está. Y el tratamiento es diferente. Tenemos la carbamazepina, la lamotrigina, que son tratamientos de primera elección en estos tratamientos en paciente focal, y en el paciente con ausencia, pues el valproato de magnesio y el etosuximida, que es etosuximida es muy, pero muy característico, específico para este tipo de epilepsia. Tenemos aquí entonces la diferencia entre crisis de ausencia versus la focal con alteración del estado de la conciencia. Aquí podemos ver el paciente que está haciendo una acción. Este es el crisis de ausencia. Hemos dicho que es más corto. Empieza a dejar esa acción y está como mirando a la nada. Prácticamente como que no está presente. Y empieza a volver y vuelve a hacer su acción. Ese es el crisis de ausencia. Y a cambio, en este crisis focal con alteración de la conciencia, podemos ver aquí el movimiento oscilatorio de las manos. El paciente, vemos ahí los ojos, prácticamente no está respondiendo a la luz. No responde a ningún estímulo, está como ausente también. O sea, hay alteración de la conciencia. Y aquí el paciente, pues como hemos dicho que es más largo, y ahí vuelve, ¿no? Entonces, este es más largo, el focal con alteración de la conciencia, y el crisis de ausencia es más corto.
para distinguirlos. Entonces, aquí podemos ver etiología según la edad. Todo lo que es de neonatos en menores de un mes, tenemos que pensar en el canal de parto. Como principal etiología de estos, la hipoxia e isquemia perinatal. En los lactantes y niños, tenemos que pensar en las convulsiones febriles. En los adolescentes, pues como estos ya están más predispuestos a generar traumatismos, en los adultos jóvenes también traumatismos, pero ya esto ya está también relacionado con abstinencia de alcohol, drogas, y así son adultos mayores. Si son adultos mayores de 35 años, tenemos que pensar, por ejemplo, en adultos jóvenes, en tumores cerebrales, y en adultos mayores, pues enfermedades cerebrovasculares. Otra vez volviendo aquí a la clasificación de las epilepsias, ahora volvemos con las convulsivas, que hemos dicho que son motoras. Y aquí tenemos las tónicos, clónicos, mioclónicos, o la más característica que es la tónico-clónica. Vamos a ver la tónico-clónica porque esta lleva parte de las demás. La epilepsia generalizada convulsivo-tónico-clónica tenemos que se presenta bajo ciertas fases. La fase prodrómica, que es antes de las crisis epilépticas. ¿Y cómo se presenta aquí? Pues el paciente tiene mal humor, su sueño está alterado, está angustiado y demás. Y eso, por lo general, incluso días antes de la crisis. Pero cuando ya hablamos de auras epilépticas, tenemos que pensar en que es algo inmediato. O sea, es justo antes de la crisis. Cuando hablamos de auras epilépticas, es justo antes de la crisis. Y esto el paciente es como que ya sabe que se viene un ataque inminente. En la fase tónico, se caracteriza porque hay aquí hay contracciones en todo el cuerpo. Y empieza generalmente por un grito ictal, un grito de dolor, antes de los ataques fuertes que vamos a ver en video, y también se presenta una sobreestimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, pues, la frecuencia cardíaca está aumentada, hay hipertensión arterial, y bueno, todo eso. En la fase clónica, ya aquí hay una pelea entre el sistema excitador e inhibidor. Aquí, en la fase clónica, tenemos que pensar en el GABA, y prácticamente el GABA está peleando con el glutamato, y aquí se generan, pues, relajaciones de esfínteres, el paciente aparece, está todo amojado su cama, bueno, y en la fase postictal, pues aquí ya son las sintomatologías postictales, ¿no? Que generalmente el paciente está cansado, está dolido, y se puede presentar esta parálisis de TOT, que es una hemiparesia, que puede ser algo normal y que no deberíamos preocuparnos. Bueno, aquí tenemos un video en el cual el paciente, vamos a ponerlo así, tiene una fase prodrómica. El paciente por ahí está estresado y todo eso, ¿ya? Y ahorita vamos a ver la aura epiléptica, cuando ya el paciente ya sabe que se viene un ataque inminente. Es inmediato, vamos a ver. Ya sabe en ese momento que se viene un ataque. Entonces empieza el grito. Ahí podemos ver, lo malo es que no se escucha, pero empieza ya a gritar. Ese es el grito ictal, y ahí viene la fase tónico, que hemos dicho, las contracciones de todo el cuerpo. Luego pasa a la fase clónica, que ya hay relajación, hay excitación de las partes musculares del cuerpo. Y por último, la fase postictal. Esto, como hemos visto, puede durar de segundos, incluso minutos. Bien. Los síndromes epilépticos, aquí tenemos varios. Ese es el tercer punto de definición de epilepsia que hemos visto. Y son aquellos, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que se presenta en niños
específicamente de 1 a 7 años, y se caracteriza por presentar una triada que es la de múltiples tipos de convulsiones, hay afectación psicomotriz y también alteración en electroencefalograma. El síndrome de West, ya este se presenta prácticamente en niños que tienen, que son de meses de edad. Este también se presenta por una triada, que son los espasmos infantiles. Hay hay distensión del desarrollo, perdón, hay una detención del desarrollo psicomotor y hay una alteración en el electroencefalograma que se llama IPS arritmia. Bien, la epilepsia mioclónica juvenil, que hay una privación del sueño, que puede causarse en los jóvenes, como su nombre lo dice, y está prácticamente caracterizada porque es en los alcohólicos y se dice que es de los días sábados porque generalmente van los viernes a tomar y todo eso, y cuando despiertan sufren estas epilepsias. Y así, ¿no? Tenemos varios síndromes que lo podemos poner acá en síndromes epilépticos. Aquí vamos a mencionar, para no perder mucho tiempo, el síndrome de muerte súbita, que generalmente la epilepsia no causa la muerte, pero cuando sí lo hace, lo podemos poner en este punto. El estatus epiléptico es cuando el paciente tiene una crisis epiléptica y este paciente pues dura mucho tiempo y al tener esto pues no bajan estas crisis o cuando ya bajan vuelve a tener otra crisis. Esto es una emergencia médica en la cual tenemos que bueno, es una emergencia médica, es muy importante esto. Y por último, ¿cómo debemos actuar ante un ataque? Bueno, lo primero es mantener la calma. Vamos a... Alejandro, ¿cuánto tiempo te vas a tomar? Porque ya llevas más de media hora. Esto es lo último, doctor. Ya, vea, sí es lo último. Aquí mantenemos la calma. Como segundo punto, despejamos todo lo que puede causar una lesión del paciente. Y como tercer punto, pues medimos el tiempo de la convulsión. Como cuarto punto, la posición del paciente es muy importante, lo ponemos en decúbito lateral. Movemos la cabeza, evitamos que la lengua, como ha perdido la función de la tonicidad, tenemos que, al mover la cabeza hacia el lateral, evitamos que se pueda obstruir las vías aéreas. La parte de los espectadores, evitamos los espectadores. Como sexto punto, no sujetamos a la persona, no evitamos que se mueve, o sea, no debemos evitar los movimientos del paciente. Como séptimo punto, no introducir objetos en la boca, esto es muy importante, ya que si hacemos esto podemos perder los dedos de la mano. Como octavo punto, no darle agua ni nada en este caso, ¿ya? Y eso es todo, doctor. Alejandro, dime, Sí, doctor. haz un resumen de tu tema, que no te demores más de 3 minutos en mandarnos un mensaje. Esta es 3 minutos. Ya. Lo más importante. Definición. Tenemos que definir muy bien. Por lo menos se necesita una crisis para poder definir, pero generalmente se utilizan 2, que sean no provocadas. Como segundo punto en la fisiopatología, son sobreestímulos que se dan en las neuronas. Así empieza las crisis epilépticas. Tenemos que saber y tener muy en cuenta que hay un sistema excitador e inhibidor, el glutamato y el GABA. Tenemos que tener en cuenta también que ahí lo podemos dividir en una parte, la crisis epiléptica en focal y generalizada. La focal es cuando hay una pérdida de la conciencia o no hay una pérdida de la conciencia. Y las generalizadas, pues hay convulsiones o no hay convulsiones. También tenemos que saber que, para ir más allá, la parte de tenemos que dividirlas también, es muy importante, ¿no? La crisis de ausencia, que está en las no convulsivas generalizadas, versus las focales con pérdida de la conciencia.
Ya sabemos cuál es la diferencia de cada una de esas. Y también las crisis epilépticas, las generalizadas, las que afectan a la parte motora, que son las tónicos, las clónicas, las mioclónicas o las tónico-clónicas. Y ya hemos visto eso en el video. Y la parte de la resucitación o cómo debemos actuar ante un ataque del paciente. Eso es todo, doctor. Preguntas que puedan hacer los otros estudiantes. Sí. Te quería Encienda preguntar. su cámara, Erika. Ay, perdón, doctor. Se ve ahí. Te quería preguntar si en las focalizadas también ocurre convulsiones, porque estaba viendo que también se puede clasificar como de inicio motor o no motor en la epilepsia focalizada. Exactamente, sí hay parte motora. Eso es cuando hay un estímulo, por ejemplo, en la parte prerolándica, pero no necesariamente afecta todo el cuerpo, sino que a una parte en específica, como la mano o los pies y eso. Ok, gracias. Otra pregunta. Ya. Esto podemos ver en diferentes situaciones. Por ejemplo, en la de ausencia, hemos dicho que no hay. En las que son en las focales con alteración de la conciencia, el paciente generalmente puede sentir algún movimiento, puede estar puede tener alguna alteración de la visión, algunos movimientos automatizados. Esos son antes de las crisis. O también en las crisis generalizadas motoras, donde el paciente, como hemos dicho, pues ya incluso días antes puede estar con alteración del sueño, de mal humor, y justo antes pues puede tener algunos movimientos de la mano, algunos, incluso bueno, en parte esos son. Ya. Ya, listo. Yo estoy atento. Ya, Eunice. Gracias. Hasta luego. Dime una cosa, Alejandro. ¿Cuál es la etiología de las epilepsias según edad? Quisiera que me digas, las causas de epilepsia en neonatos son estas, las causas de epilepsia en un infante menor son estas, en un adolescente son estas, en un adulto mayor, en un anciano. ¿Cuáles son las causas? Sí, en los neonatos hemos dicho el canal de parto, la hipoxemia principalmente. En los niños son generalmente idiopáticos. Idiopáticos que son que están relacionados con la parte genética. Ya en más grandes, en jóvenes, podemos decir que son los traumatismos, al igual que en adultos jóvenes. Ya en adultos mayores, por ejemplo, de 35 o de mayor edad, tenemos que pensar en tumores. Y más allá todavía, en adultos muy mayores, ya podemos pensar en alteraciones vasculares a nivel del cerebro. A ver, en los neonatos, las causas de epilepsia están en relación al parto, hipoxia neonatal, alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo una hipocalcemia, y traumatismos durante el parto. En los infantes ya empiezan a aparecer hemorragia, meningitis,
procesos infecciosos del sistema nervioso y también causas idiopáticas, además de alteraciones del metabolismo. Una de ellas es la fenilcetonuria, es una alteración del metabolismo. En los adolescentes, ¿qué hacen los adolescentes? Chupan, se sacan la mierda. Entonces, ahí vamos a relacionar el TEC y las drogas. Son las causas de epilepsia en adolescentes y en estudiantes de medicina. Luego, en adultos jóvenes, la primera causa de epilepsia en nuestro medio y en Latinoamérica es la neurocisticercosis. Sí, también pueden haber tumores, pero no es lo frecuente. En cambio, en ancianos, las causas más frecuentes son demencias, tumores y enfermedad vascular cerebral. ¿Ya? Bien. Dame un pantallazo, Alejandro, del tratamiento de la epilepsia. Pantallazo no quiere decir media hora. Ya, doctora, excelente. Vamos a ponerlo así con la ayuda de la diapositiva. Bien rápido. Perdón. Lo tenía así bien preparado. Ya, vamos a ponerlo así. Tenemos la parte del glutamato y tenemos el GABA. Tenemos fármacos como por ejemplo los que terminan en NA. Fenitoína, carbamazepina, los que terminan en NA. Carbamazepina y fenitoína. Carbamazepina. Sí. Estos actúan en el canal de sodio, aquí, en la parte sináptica, en la parte, perdón, de los axones. Y aquí es donde inhiben la entrada de sodio, como hemos dicho. Y entonces ya podemos pensar que estos fármacos son de primera elección en el tratamiento de las crisis focales. A cambio, en las crisis generalizadas tenemos siempre que tener en cuenta el valproato de magnesio. Es casi siempre el valproato de magnesio en las generalizadas, casi siempre. Tenemos en las crisis de ausencia, he dicho un fármaco que es la etosuximida. No recuerdo etosuximida, que es justamente para esa crisis. Eso es, doctor. Bien. Jóvenes, en honor a la hora, ¿tienen algún espacio de tiempo mañana a las 9 de la mañana para recuperar mi ausencia? Sí, doctor. Mañana a las 9 de la mañana. Para que no sea sorpresa, mañana en la mañana Alejandra Calvimonte, síndrome Guillain-Barré. Está bien, 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Nos vemos. Chao, Chao, chao. doctor, hasta luego. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Doctor.